Bienvenidos a Aterrador, el podcast donde exploraremos los casos más oscuros y perturbadores que han estremecido a la sociedad, desde casos sin resolver hasta conspiraciones mortales. Prepárate para adentrarte en el lado más sombrío de la humanidad, donde comprobaremos que la realidad suele ser más aterradora que la ficción. Soy su anfitrión, Alex Rodríguez, y me encuentro aquí con mi coanfitriona, Ari. Hola. Hola, Alex, ¿cómo estás? Pues aquí trayéndote otro caso aterrador y bastante peculiar. Ya entenderás por qué me refiero así al caso de hoy, pero pues está bastante interesante. Involucra envenenamientos. ¿Un hospital psiquiátrico? No, el caso de hoy no involucra psiquiátricos, solamente involucra asesinatos. Así que nada más, una cosita de nada. Una pequeña cosa, un pequeño temita ahí de desvivimientos para que no nos censuren. Motivos para quitarle la vida a una persona pueden ser bastante variados, pero casi siempre engloban tres motivos: amor, encubrimiento o dinero. No debería haber motivos para quitarle la vida a alguien. Bueno, o sea, no me refiero a que haya motivos justificables, pero me refiero a que los motivos por los que algunas personas terminan con la vida de otras personas suelen ser variados y normalmente engloban estos tres motivos. Ok. No estoy diciendo que si tienes una justificación que involucre uno de estos motivos, esté justificado que le quites la vida a nadie. No, para nada. Solamente estoy diciendo que en la mayoría de los casos engloban estos tres. Muy bien, gracias por aclarar. Ok. Siendo el dinero uno de los motivos principales de asesinato y el que nos trae el siguiente caso. Marie Besnard, que es una mujer, bueno, era una mujer francesa porque ya no sigue viva, es el caso de la mujer que traeremos hoy. Un caso de 12 asesinatos, 11 años de juicio y un fallo polémico. Pero empecemos por conocer quién fue Marie Joséphine Philippine Favalliot. Ahora, perdonen mi francés. Está un poco oxidado. Está un poco oxidado mi francés, así que si lo pronuncié mal, una disculpa. Verán, la pequeña Marie nació en Loudun, Francia, el 15 de agosto de 1896. Hija única, educada en una escuela católica operada por un convento. O sea, básicamente desde pequeña le metieron la religión en su educación. No tenemos tanta información relevante acerca de su infancia, pero sí algunos testimonios recolectados tiempo después que mencionan cómo sus compañeras de escuela la consideraban como una niña mala. Literalmente son las palabras que utilizaban, aunque aquí no sabemos realmente a qué se refieren con una niña mala, teniendo el contexto de los años 1800 y que era una escuela dentro de un convento. No sabemos si la pequeña Marie era realmente mala, tirándole una especie de niña psicópata o algo parecido, o estudiaba. Eran los 1800. Pues sí, o sea, pero lo que me refiero es que pues no sabemos si era una mala niña que mataba pajaritos y cosas de ese estilo, o simplemente era una niña que era traviesa por la misma edad y pues la niña es por la que estaba pasando en ese momento. No, es que los niños ya no deben de ser traviesos, ya no deben de jugar. Hay mucha niñofobia actualmente. Pues supongo que sí, actualmente hay mucha niñofobia. En ese momento a lo mejor más con la idea de que las niñas te tienen que comportar mejor que los niños. No sé si eso era, digamos, lo encaminado que este tipo de comentarios iban de no, es que es una niña mala porque no se comporta como niña, sino que a lo mejor fuera... Se sube a los árboles, trepa. Ajá. Pero aquí se suman otros comentarios de compañeras de ella que fueron mujeres que la acompañaron en esta etapa, que la describían como viciosa e inmoral y una salvaje con los niños. Digo, no especifican exactamente a qué se refiere salvaje con los niños ni viciosa e inmoral, pero son las palabras con las que describían a la pequeña Marie. Así decían de mi hermana en el kinder, que se peleaba con los niños a golpes. Ella no jugaba con las niñas, ella se iba a jugar con los niños a luchitas. Pues a lo mejor era un tema similar, o sea, no sabemos si la pequeña Marie de verdad era pues una viciosa e inmoral como dicen sus compañeras, o a lo mejor pues simplemente era una niña que tenía más comportamientos pues relacionados o pensados que eran para pues niños, no niñas.
Pero nuevamente no sabemos si son comentarios sacados de contexto por la época y que actualmente serían consideradas como cosas de niños pequeños en general. Ahora, avanzamos un poco en la historia de Marie y cuando ella tenía 23 años se casó con uno de sus primos, aunque no por el apellido que tenía el sujeto, quiero pensar que no eran primos hermanos, sino primos lejanos, aunque por la época pues supongo que no era extraño que se casaran incluso con el hijo de... Muy de Monterrey. De tu tía. Ajá, muy del norte, ese tipo de comportamientos, pero en este caso en Francia. Su primo se llamaba Auguste Antigny, quien era un fraile, pero que sufría de tuberculosis desde temprana edad, por lo que este matrimonio no pintaba a una larga duración. Y tan solo 4 años después, cuando Marie tenía 27 años, Auguste murió. No inventes, quedó viuda bien rápido. Pero se casó a los 23, no para los 1800 casarte a los 23, o sea, ya era como una edad muy avanzada. Pues es que no sé, o sea, aquí no especifican si digamos que tuvo otras relaciones antes y a lo mejor se terminó casando con el primo porque, como dices tú, a lo mejor ya estaba como quedada, por así decirlo. Pero pues el punto es que se casó y a los 4 años, cuando ella tenía 27 años, Auguste murió. Aparentemente, según los reportes, de peluritis, que es una complicación originada comúnmente por una neumonía o alguna infección viral. Pero 2 años después de la muerte de su primer esposo, Marie se casó con un hombre llamado Léon Besnard. O sea que no duró tampoco mucho tiempo soltera, pero pues ya tenía casi 30 años, así que... Léon y Marie vivían de forma modesta, pero siempre optimistas de que las cosas iban a mejorar con el tiempo, pero poco a poco se dieron cuenta que quizá no habría forma eventual de que obtuvieran fortuna económica a menos que hicieran algo para que esto pasara. Y fue en este momento en el que el destino parecía mostrarles una forma para que ellos pudieran obtener dinero, y es que unos tíos de Léon murieron y dejaron sus propiedades y fortuna a los padres de Léon. Y aquí es donde Léon y Marie pensaron que para obtener algo de esta fortuna podrían invitar a sus padres de Léon a vivir con ellos bajo el pretexto de que ellos iban a cuidarlos, teniendo en cuenta que los padres de Léon eran personas de ya pasadas los 60 y 70 años y con el pretexto de que iban a cuidar de ellos porque ya se encontraban en una edad avanzada. Que no para los 1800 eso es vivir demasiado. Pero aquí vamos a ver cómo bastantes personas, al menos en este caso, lograron vivir bastante más allá de los 50 o 60 años. Pues entonces pobres no eran, ¿no? Porque me imagino que tenían acceso a la salud. Sí, tenían cierto acceso a servicios médicos. Algún servicio médico recurrente, si quieres verlo así. Entonces tampoco eran como que las personas más pobres de toda Francia, pero tampoco eran personas muy bien acomodadas. Se dieron cuenta que naciendo en la clase media baja era muy difícil que subieran su clase social. Pero poco tiempo después de que los padres de Léon se mudaran con ellos, murieron. El padre de Léon murió de envenenamiento, pero todas las investigaciones terminaron en que no se dio cuenta que estaba comiendo hongos venenosos. Y todo esto fue respaldado supuestamente porque como ya era un hombre ya de 70 años, se confundió fácilmente entre lo que se tenía que comer o no. Pero ahí siempre hubo la duda de supuestamente el padre y la nuera iban a cuidar de ellos y pues el hombre terminó envenenándose solito. Casual, en tu alacena tienes hongos venenosos y hongos normales. Y aparte son muy igualitos aparentemente los hongos. Y solo 3 meses después de la muerte por envenenamiento del padre de Léon, su madre también murió. Pero ella murió de neumonía, o al menos fue lo que los doctores de esa época mencionaron como causa de muerte. La economía de la familia Besnard parecía haber recibido un empujón, pero la fortuna de los padres de Léon se dividió tanto entre Léon como su hermana Lucie. Pero para fortuna de Marie y Léon, Lucie se quitó la vida unos meses después de que su madre muriera. Ah, caray. Ajá.
O sea, ahí empezaron a haber algunas muertes que curiosamente beneficiaban sospechosas la economía de la familia Besnard. Para esa temporada, aunque nunca se pensó que estuviera realmente relacionado, ¿nunca se pensó? Perdón. Nunca se pensó que estuviera realmente relacionado, o sea, justamente en la temporada en la que la hermana de Leon se quitó la vida, el padre de Mary también murió. Él aparentemente murió de una hemorragia cerebral, o al menos nuevamente fue lo que los doctores dijeron que había ocurrido. Nunca se relacionó realmente con pues Marie ni con Leon porque no vivían. ¿Y ellos no tenían ellos. dinero? Bueno, o sea, no sé, solo estoy suponiendo que no iban tras el dinero de los papás de ella, ¿no? Pues aparentemente no, porque la familia que tenía más dinero era la familia de Leon. La familia de Mary casi no tenía dinero, aunque como dices tampoco eran como que las personas más pobres de toda Francia, pero pues digamos que las personas acomodadas económicamente eran la familia Besnard, o sea, la familia de Leon. Leon y Marie, en una de las propiedades que tenían por las herencias que habían recibido, invitaron a una pareja a vivir con ellos. Ah, caray. Ajá, una pareja que no tenía hijos, pero sí cierta fortuna, aunque por la edad que tenían, que ya era cerca de los 50 años, se hicieron amigos de Leon y fueron invitados por este último para que pudieran apoyarse entre ambas parejas. Ah, caray. Sí, o sea, aquí no sé si ahorita lo escuchaste, pero no solamente las fortunas que recibían eran económicas, sino también había, no sé, que la tía tenía una casa, que los papás también tenían otra casa en ciertas regiones, y por esto mismo pues ya empezaban a tener mayor solvencia económica la familia Besnard y pues empezaron a tener más amistades en varios círculos, entre ellos esta pareja que ya pasaba los 50 años y que Leon los invitó a vivir en una de las propiedades que tenían. Pero, o sea, nada más es así como de 20 aquí a esta casa y ya no va a cobrar renta ni nada. No, de hecho es algo que estaba investigando que se acostumbraba mucho en esas épocas, que invitaban a la familia a pasar una temporada en la casa de otra familia y pues era bastante común. Entonces por eso no era tan extraño que una familia completa fuera invitada de otra familia en sus propiedades y así. Pero no es como aquí en México, bueno, no sé, pero yo he escuchado así que dicen, no, es que dile a tu primo que viva en tal casa nada más para que la cuide. O sea, no paga renta, pero es para que no se metan los paracaidistas. Ajá, o sea, como para cuidar la propiedad, ¿no? Ajá, pero no es así. No, o sea, hay otra familia que sí más o menos puede ir por ahí, pero el punto de Leon y Marie era tener, digamos, a la familia dentro de la casa donde ellos mismos habitaban como para tener ahí la potencial herencia, así que es bueno, así. Verás, el señor de esta nueva pareja se apellidaba Toussaint y murió de neumonía el 14 de julio de 1939 y en diciembre de 1941, o sea 2 años después, la señora apellidada Blanchet murió de aortitis, que es la inflamación de la aorta, pero nunca se supo el origen de este mal ni nada, solo se supo que murió de esto. Cómo se le desarrolló, qué fue lo que pasó, nunca se supo, solamente después de examinar el cuerpo se dieron cuenta que murió de aortitis. ¿Y qué es la aorta? Es una, se me fue la palabra, una arteria. O sea, se le inflamó y pues no sé si estalló o qué habrá pasado, no soy médico, entonces solamente sé que murió de esto. Y es un problema normalmente de personas con sobrepeso y cosas de ese estilo, o sea, por hipertensión y así. Bueno, aquí es donde empiezan las cosas un tanto aún más sospechosas, y es que tanto Toussaint como Blanchet nombraron a Marie Besnard como la única beneficiaria de las herencias. O sea, no mencionan si a lo mejor tenían algún hermano, una hermana, un hijo, un familiar. No, ¿verdad? No tenían hijos. Ajá. Pero posiblemente podrían haber tenido un hermano, un primo o algo, y normalmente se daban las herencias incluso en esa línea horizontal, digamos, entre familias. Pero aquí ambos, o sea, tanto el señor como la señora, dejaron a Marie Besnard como la única heredera de sus fortunas, que no solamente incluía dinero, sino también alguna que otra propiedad.
Yo pensé que eso era muy raro, o sea, que no pasaba, pero sí conozco a una persona que le pasó eso. O sea, conoció a una viejita que estaba sola. No tenía, bueno, no desconozco si tenía familia, el punto es que no la veía su familia. Y pues la viejita vivía sola en su casita. Y este tipo empezó pues como a ir a su casa, ayudarle, a hacer de comer y todo, y le dejó la casa. Pues sí, o sea, supongo que si estás sola o solo y pues alguien se empieza a apiadar de ti, por así decirlo, pues te encariñas y a lo mejor quieres dejarle algo a esa persona si eventualmente te pasa algo a ti, ¿no? O sea, no creo que sea tan descabellado, pero pues aquí te digo, no se sabe si esa fue la razón o si hubo algún trasfondo, porque obviamente para esta época, pues una carta que fuera con una especie de testamento pudiera ser relativamente fácil de falsificar, incluso. O sea, no es como que hubiera muchos notarios públicos en ese momento y hubiera mucha legalidad en todo ese tipo de procesos. Las siguientes posibles víctimas fueron las primas Pauline y Virginie Lariron, quienes de igual forma fueron invitadas a vivir en una de las propiedades de los Bernard, pero estas primas fueron invitadas a vivir en las propiedades de Lyon porque como ya eran mujeres igualmente mayores, pues se les ofreció cuidarlas. Una de ellas, ¿cómo? Ellas no tenían casa Sí, y esposo. No, eran solteras. Y ya estaban viejas, o sea, ya. Bueno, no se sabe si eran solteras, viudas o qué, pero en ese momento solamente se tenían entre sí, las dos primas. Una de ellas tenía 88 años. Verde. Por eso digo que en este caso al menos. Pobres no eran. Su longevidad es, o sea, vivieron bastantes años. Para hacer los 1800. Sí, para hacer la época. Bueno, ahorita ya son 1930 y tantos. Pero aún así la mortalidad en esa época era, pues... Pregúntale a ChatGPT. Según yo no era tan alta. Entonces eso explicaría que a lo mejor tenían buenos recursos para darse una buena vida y poder vivir hasta los 80 y tantos años. Que de hecho creo que actualmente hasta es raro que haya gente que viva más de 85 años, pero en ese momento yo creo que es aún más raro. ¿En serio? Bueno, Mary les vendió la idea de que podrían cuidar de ellas. Te digo, ambas tenían ya más de 85 años, pero estos cuidados fueron insuficientes aparentemente cuando el 1 de julio de 1945, Pauline, la prima mayor, que en ese momento tenía 88 años, se confundió casualmente y se tomó un tazón de cloro en vez de su tazón de cena y pues murió. Pero, o sea, al primer sorbo lo escupes, ¿no? ¿Cómo te tomas sin querer un tazón de cloro? Pues aquí es donde te va a salir aún más la sorpresa, porque obviamente, como tú dices, si una persona agarra un vaso o una pequeña probadita de cloro, pues lo sabes. Digo, nunca he tomado cloro, pero supongo que lo sabrías la diferencia. Pues sí, cuando tomas leche echada a perder, o sea, luego te das cuenta y lo escupes. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que es cloro? Pues aparentemente no se dio cuenta y se tomó un tazón completo y perdió la vida. Vaya. Y dejando de lado lo absurdo de esta muerte. Déjalo, anoto. Un tazón de cloro te puede matar. No siempre, pero sí puede quitarte la vida. Interesante. Pero te digo, dejando de lado lo absurdo de esta primera muerte, una semana después, Virginie, la prima de 83 años en ese momento, cometió el mismo error exactamente y se tomó un tazón de cloro completo, perdiendo la vida también. Pero es que ¿cómo dejas tazones de cloro? O sea, lo tienes en tu botellita de que era pino y ahorita ya lo rellenaste con cloro, pero... Pues es que honestamente no sé cuál sea la supuesta excusa que pudieron haber tenido razón de que a lo mejor en el mismo estante donde tenían la leche, si quieres verlo así, tenían al lado el cloro, pero si ya tu prima se acaba de morir por eso mismo, viviendo en el mismo lugar, y tú vas a hacer lo mismo, a lo mejor una persona que esté cuidando, una persona mayor de esta... Pues escondes el cloro, ¿no? El cloro, no puede haber alguien tan pendejo como para matarse con el cloro.
Bueno, ya pasó. Entonces vamos a... O sea, matarse con el cloro accidentalmente. Ajá. Y como dices tú, esconder el cloro si tienes otra persona que también ya pasa de cierta edad y pudiera confundirse y ingerir este líquido peligrosísimo. Ahora, nuevamente la fortuna tanto de Pauline como de Virginie fueron heredadas por Marie. A ella. Ajá, a ella exclusivamente. Y no a su esposo. En este caso fue directamente a Marie. No sé. Pero eran primas del esposo. No, eran primas entre ellas y amigas del esposo. Ah, ya. Uh-huh. Para este momento, la familia Besnard había amasado una fortuna que incluía 6 casas, una estancia tipo hotel, una cafetería, restaurante y algunas granjas de crianza de animales. O sea que, como te digo, o sea, si antes tenían a lo mejor un poquito, ahorita ya tenían todo un emporio de propiedades y negocios. Pero en 1947 parecía que la relación de Leon y Marie no iba por buen camino, porque Leon empezó a tener una amante. El nombre del amante era Louise Pinto, quien fue invitada a vivir por parte de Leon en una de las viviendas que tenían. Bien verga. Sí, o sea, como te digo, era tan común aparentemente que se invitaran a vivir por unas temporadas, que aparentemente este sujeto invitó a... Es que no me lo imagino, o sea, tú ya amante. Tienes tu casa, tienes tus cosas y todo, a menos como estas primas que ya estén viejitas, diga, bueno, pues no se pueden hacer su chopita, entonces pues tal vez ahí sí, pero alguien más joven como... ¿Cómo? O sea... Pues es que te digo, no se sabe exactamente, o sea, cuál fue la excusa de Leon para decir, bueno, tengo esta mujer relativamente joven viviendo en una de las propiedades, esposa, no te preocupes, es algo normal ni nada, o sea, no sabemos la situación, pero se sabe que la tenía viviendo en una de estas casas. Y es aquí donde se queda la duda, porque varios artículos mencionan que Marie y Leon tenían alguna clase de matrimonio abierto, al menos en ese momento. Eso sonó, desde que dijiste que invitaron a una pareja, yo dije, ay, son swingers o algo así. Pues no sabemos si eran swingers para la época, pero en este momento al menos, cuando invitó a la amante a vivir en una de las propiedades, uh-huh. Marie supuestamente también tenía un amante, que era un ex soldado alemán, quien la frecuentaba en otra de las propiedades. O sea, tenían pues propiedades por montones, si quieres verlo así, y las usaban pues para darle rienda suelta a sus deseos. Pero por lo que ocurrió después, no sabemos si realmente había alguna clase de acuerdo entre ellos o se engañaban sin que el otro lo supiera o si se hacían de la vista gorda, por así decirlo. Porque Leon tenía a su amante en una de las propiedades y Marie no era la más discreta en sus encuentros con el ex soldado. Aunque para esta época, Leon le estaba comentando a todos sus conocidos que tenía miedo de que Marie lo estuviera envenenando. No, deja tú que se enterara. Tenía miedo que lo estuviera envenenando. Y coincidentemente, Leon se murió. Murió en su casa en 1947. Y la causa de muerte fue determinada como uremia, que es una de las etapas finales de la enfermedad renal crónica. Pero este no es un podcast médico, entonces no nos vamos a meter tanto en detalles acerca de las causas de esta enfermedad, ni mucho menos. Solamente sabemos que murió de uremia, o fue lo que los doctores de esa época dijeron. Para esta temporada, aunque nunca fue investigado de manera formal, la madre de Marie también murió. Y dado que era hija única, la poca fortuna que llegó a tener la madre de Marie también fue heredada a ella. Me siento muy en cultura mexa, yo supongo, que es como verga, tienes un chingo de propiedades y tu mamá sigue siendo pobre. Pues, ¿por qué no le ayudas? Y no sé si eso esté bien o esté mal. Pues es que mira, aquí no sabemos si no la ayudaba, o sea, a lo mejor y sí hasta le daba cierto dinero, pero a lo mejor la propia madre también tenía su propio guardadito, sus propias cosas, y estas cosas fueron... Además, ni siquiera sé si ese pensamiento sea bueno, o sea, no sé, supongo que
Pues creo que depende de los casos de las familias que podamos decir, no, pues es que a lo mejor le debe cierto, no sé si deber sea la palabra correcta, pero a lo mejor pues sería apropiado tenerle cierto agradecimiento a tus progenitores, o a tu madre, a tu padre en este caso, si a lo mejor ellos fueron buenos contigo, ¿no? Si hubo otra situación, pues que se vayan a carajo. Bueno, naturalmente, para esta época, los rumores rodeaban la vida de Marie. Louis Pinto abiertamente acusaba a Marie del asesinato de Leon, pero Marie contrató a unos ladrones para que entraran a la casa de Pinto y robaran exclusivamente todo lo que pudiera estar relacionado con Leon y los regalos que éste le pudiera haber dado a ella. O sea, en este momento contrató a unas personas para que se metieran a la casa de la amante y no robaron, digamos, bueno, no se sabe si robaron alguna otra cosa, pero fueron exclusivamente contratados para robar las cartitas de amor, cualquier cosa que tuviera de esta relación. Sí, como... Ajá. Sí. Sin comentarios. Ok. Bueno, además, un par de personas acusaban a Marie de asesina y estas personas que la acusaban tuvieron que huir de Loudon cuando, después de acusar públicamente a Marie de asesinato, sus casas casualmente se incendiaron de repente. Sin querer. Sin querer hubo pues un incendio. Metiendo terror. Ajá, o sea, literalmente estaba metiéndole terror a las personas que la acusaban, y para este momento, si lo consideras, pues tenía pues bastantes propiedades, entonces buena cantidad de recursos económicos para contratar personas que hicieran el trabajo sucio, si quieres verlo así. Volviendo a las paranoias de Leon, por estas ideas de que estaba siendo envenenado, él le pidió a sus amigos que si llegara a pasar algo con él y si él muriera, que le hicieran una autopsia. Y afortunadamente sus amigos pues pudieran ser buenos amigos, porque tomaron estas paranoias en serio, y fue gracias a esta autopsia que se le realizó después de su muerte, una autopsia secundaria, por cierto. O sea, la primera sí fue de, no, pues es que murió de uremia, pero en una segunda autopsia conducida por otro médico completamente aparte, el 11 de mayo de 1948, unos meses después, se dieron cuenta que el cuerpo de Leon tenía una concentración del doble de arsénico necesario para quitarle la vida a alguien. O sea, no solamente un poquito más de lo que pudiera haberte quitado la vida, sino 2 veces la cantidad necesaria para quitarte la vida. Es que comía muchas manzanas. Pues... Y se comía los huesitos. Cuando escuches las teorías de por qué la gente tenía esta cantidad de arsénico en el cuerpo, vas a pensar que esa era más lógica. Específicamente, el cuerpo de Leon tenía 19.5 miligramos de arsénico, lo cual, según los reportes, es un nivel excesivamente alto de arsénico en el cuerpo. O sea, el cuerpo humano requiere 9 punto y algo de arsénico para... Ah, bueno, sí. Para desvivir la vida. Bueno, además, en una plática, un conocido de Marie confesó que en una plática previa, Marie le recomendó a una amiga suya el arsénico como una alternativa al divorcio. Y tal cual fue, o sea... ¿Cómo? O sea, básicamente Marie estaba en una plática con una amiga que estaba teniendo problemas en su relación, y había una tercera persona en esa plática. Y Marie le dijo, bueno, pues básicamente si tú quieres terminar tu matrimonio, tienes 2 opciones, el divorcio o el arsénico. Ah, caray. O sea, lo dijo públicamente en una conversación. Casualmente con supuestos conocidos de ella. Aquí afortunadamente el tercer conocido pues habló con la prensa o habló con alguna persona que hizo público este comentario. Y ese comentario tan atinado. Y teniendo las pruebas del cuerpo de Leon, ese comentario y el historial de muertes que le habían dejado la fortuna actual a Marie, los investigadores quisieron volver a reexaminar los cuerpos de todos los familiares y personas relacionadas con Marie que habían perdido la vida en estos años. Exhumaron todos los cuerpos, los padres de Marie, el primer esposo de Marie, las primas que fueron inquilinas suya, su suegra, la cuñada de Marie, básicamente todos los que hubieran perdido la vida desde que Marie pues se hizo rica o empezó a heredar dinero. Y como dato curioso, la autopsia del primer esposo de Marie, que era su primo lejano,
esperemos primo lejano, que murió en 1923 y dado el hecho de que la autopsia se hizo en 1948, solo fue posible porque la persona que enterró al esposo le dejó los zapatos puestos. Así que pudieron tomar muestras de las uñas que todavía se conservaron dentro de los zapatos, pero por puro error, o sea, esto no debió haber ocurrido. De pura mamada. Ajá. Esto fue un error completo que hizo que en la autopsia pudieran encontrar muestras en las uñas de los pies, donde, al igual que en 11 de los 13 cuerpos exhumados, fueron encontrados restos de arsénico. Entonces, no solamente fue en 1 o 2, en 11 de los 13 cuerpos. Y deja la duda que en 2 de esos cuerpos posiblemente no se encontró arsénico porque estaban tan decaídos los cuerpos o algo parecido que era imposible encontrar ahí arsénico. Así que Marie fue arrestada y empezó el juicio. ¿De dónde sacaba tanto arsénico? ¿Lo vendían así normal en la farmacia? ¿Ibas a la tienda, al Oxxo? Hola, ¿me da 1 kilo de arsénico? Pues esperemos que sea de difícil acceso el arsénico, pero no sabemos si para ese momento era algo que podías comprar en cualquier lugar o si tenía algún otro uso para la época. Y como estamos hablando de finales de los años 40, hay que entender que para esta época hablar de toxicología era difícil, porque si bien los expertos sabían de lo que estaban hablando, era difícil ofrecerles estos testimonios toxicológicos al jurado, el juez y las personas en el juicio. Tanto es así que uno de los abogados defensores usó en favor de su clienta que el doctor George Beruth, un experto en toxicología, no podía diferenciar a simple vista el arsénico del antimonio. Ahorita no tengo forma de mostrártelo, pero básicamente el arsénico y el antimonio son como 2 piedras negras tipo carbón, que sí, obviamente si la examinas bajo un microscopio con el debido método, sí puedes ver las diferencias, pero ni siquiera alguien experto como el Dr. George podía diferenciarlos a simple vista, o sea, tenía que examinarlos más a profundidad. Y esto en el juicio, pues los abogados dijeron, ¿cómo puede esta persona asegurar que el arsénico estaba en los cuerpos si ni siquiera puede diferenciar qué es el arsénico del antimonio, ¿no? Estas 2 sustancias diferentes, pero de aspecto similar, tenían que ser obviamente distinguibles entre sí para que el juez y el jurado pues lo tomara como una prueba fiel. Entonces, como a simple vista no se podían diferenciar, fue cuestionado en el cómo podía estar tan seguro de que lo que se encontró en el cuerpo de las posibles víctimas no era antimonio o alguna otra sustancia que pudiera confundirse. Pero el antimonio, ¿qué provocaba? También era un poco tóxico, pero no mortal. No mortal. Ajá. Y dejando de lado toda clase de rigor científico, porque el Dr. George había presentado sus resultados toxicológicos que no se basaban solamente en observación a simple vista, sino en exámenes más profundos de las sustancias, pues se cayó abajo su testimonio. Por lo que, como no se pudo llegar a una conclusión realmente, el juicio se dio por terminado. Pero, como Marie estaba considerada como pues posible escapista, o sea que se podía fugar, fue puesta en una clase de prisión preventiva para la época. Durante los 2 primeros juicios, cabe aclarar que Marie siempre estuvo en prisión, y fue estando en prisión que 3 personas declararon haber sido buscados por Marie para que pudieran encargarse de las personas que estaban hablando de ella fuera de la cárcel. Pero nunca se investigó o se le dieron cargos por esto, simplemente se quedó como en un testimonio de prisión. Un nuevo panel de expertos analizó el caso y les tomó 2 años examinar toda la evidencia, pero fueron forzados a eliminar la evidencia de 5 de los 11 casos por los que se acusaba a Marie de homicidio, porque las evidencias físicas no eran suficientes para ser examinadas en búsqueda de arsénico. O sea que no había suficiente tejido en los cuerpos para que se examinaran de manera correcta. Y esto pues se suma que siguieron pasando los años, el tiempo, entonces todo lo que tenían como de evidencia se fue deteriorando aún más y más desde que se exhumaron los cuerpos. Además, los abogados de Marie habían aprendido una nueva teoría que indicaba que el arsénico podía entrar al cuerpo desde el piso.
con la acción de ciertas bacterias anaeróbicas. Ok, entonces caminabas descalzo y así entraba el arsénico. Entonces las mamás diciéndote, no andes descalzo, vete a poner zapatos, tienen mucha razón, son muy sabias. Sí, porque están evitando que te mueras por intoxicación de arsénico. De arsénico. Ven, háganle caso a sus mamis. No, y aquí o sea, esta es, digamos, la teoría menos absurda de las que van a presentar la defensa. Porque básicamente esta teoría era que casualmente todas las posibles víctimas pudieron absorber el arsénico de manera indirecta al caminar en ciertas superficies. ¿Pero es real? En contacto. O sea, si tú tocas arsénico, ¿sí se absorbe? Sí, pero en cantidades tan diminutas que... ¿Qué pasa? Es que dijiste diminutas. En cantidades tan diminutas que no es peligroso para tu salud. Pero sí es posible. Los expertos, ¿cómo? No, es que me imaginé todos los días caminando descalzos, pues a lo mejor ya tiene un poquito de sentido. Pero te digo, o sea, para la cantidad que pudiera absorber tu cuerpo es infinitamente poco pequeña probable. La probabilidad de que pues mueras envenenado por arsénico. Los expertos presentados durante el juicio, tanto de la defensa como del Estado, no pudieron estar de acuerdo, y tal fue el desacuerdo en el juicio que uno de los testigos del Estado, quien apoyaba la teoría del envenenamiento de arsénico y a quien le parecía absurda y estúpida la idea del envenenamiento accidentalmente por una misteriosa bacteria, se molestó tanto que literalmente se paró de la silla de interrogatorio, se fue a sentar a su lugar y se cerró de brazos, o sea, cerró los brazos y ya no quiso participar en el juicio. O sea, se molestó tanto que pareció... Les dijo, no digan mierdas, y se fue. O sea, se molestó de tal manera que le pareció absurdo este circo, por así decirlo, y mejor dijo, yo no participo en este juicio, y literalmente se fue, se sentó y no volvió a hablar durante el juicio. En este segundo juicio también se llegó a la misma conclusión y terminó sin una condena, por lo que Marie fue puesta en libertad bajo fianza. 7 años después de su liberación de este segundo juicio, se llevó a cabo un tercer juicio en 1960. Pero realmente para esta época, si antes había poca evidencia, ahora la evidencia era ya es muchísimo menos. Inexistente básicamente. ¿Y cuántos años tenía ya? Híjoles, ese dato aquí no te lo tengo. Déjame ver. Perdóname. Es que se lo había apuntado, pero no sé dónde quedó. A ver, vamos a revisar tantito. Ahorita te lo calculo. Una disculpa, ¿para qué me invitas? En 1896. Entonces era 1960. Tenía 64 años. Ok. O sea, era una jovencita todavía. Muy jovencita. Estaba todavía en la víspera, ¿sí es víspera? De su juventud. Ajá, en la flor de la juventud. En la flor de la juventud. Ajá. Bueno, 7 años después de su liberación del segundo juicio, se llevó a cabo un tercer juicio en 1960, pero básicamente toda la evidencia era inexistente y los expertos admitieron que las técnicas usadas antes no eran las mejores y que muchos factores se les escaparon en su momento, por lo cual incluso las pruebas que se habían recolectado antes no tenían validez realmente porque estaban mal hechos. Los métodos de antes no eran tan buenos. Además, nuevamente la defensa sacó otra teoría, y es que de acuerdo a unos estudios que se hicieron, se dieron cuenta que en una plantación que estaba a un lado del cementerio de Loudon, donde estaban enterradas la mayoría de las posibles víctimas, había arsénico. Habían sido fertilizados con sustancias que tenían arsénico entre sus ingredientes. Entonces pusieron la duda sobre la mesa de que el arsénico pudo haber sido absorbido de esta forma. O sea, o eran las bacterias o se absorbió en el panteón en donde estaban enterrados los cuerpos. Eso ya no suena tan loco. O sea, no suena loco, pero por ejemplo en el caso del segundo esposo, te digo, la concentración sí era mucha.
O sea, sí, pero creo que sí es o sea, no estoy diciendo que es, bueno, es que la verdad no sé, o sea, soy ingeniera, no química, ingeniera a medias. Pues sí, a lo mejor algún... Entonces, pero no suena tan loco, porque me acuerdo del caso de los nopales radioactivos de ahí de Iztapalapa, y pues sí fue igual a través del suelo, ¿no? Entonces... Pues sí, supongo que esta teoría, bueno, esta segunda teoría no está tan descabellada. Obviamente a lo mejor la primera teoría de las bacterias que transportaban el arsénico sí suena un poquito más absurda, pero esta segunda teoría sí dejó duda en el juicio. Sí, eso sí suena un poquito menos loco, la verdad. Y para el 12 de diciembre de 1961, 11 años después de haber iniciado la investigación y juicio de Marie Besnard, y después de 3 horas y 25 minutos de deliberación por parte del jurado, se declaró a Marie Besnard como libre de todos los cargos. Verde. Sí, o sea, básicamente dijeron, bueno, ustedes, no sé si utilizaron la palabra inocente, pero estaba libre de cargos. ¿Por qué? Porque básicamente todas las personas que sabían del caso, todas las personas que la conocían, decían, sí, suponían que estaba... Pues es que no hubo pruebas suficientes, ni modo. Sí, o sea, son de esas cosas que la ley falla cuando faltan evidencias, pero aunque se sepa, aunque sea casi obvio que una persona cometió un crimen, pues si no se puede probar, esta persona va a estar en libertad. Y para cerrar este caso, Marie Besnard murió en 1980, o sea, a los 84 años de edad. Rica, ya no se volvió a casar. No se sabe. Presumiblemente murió de causas naturales, y desde 1954 hasta 1980 ella vivió en completa libertad y murió como una mujer libre. Rica, además de todo. Rica. Verde. Sí. Pero pues... Qué feo. Pues es que depende, o sea, por ejemplo, supongo que siempre queda la duda de si... ¿Lo hizo o no? Lo hizo o no. Aunque Marie Besnard se encuentra en muchos libros que hablan acerca de asesinos seriales, porque pues si sí lo hizo, pues sí se consideraría una asesina serial, porque pues mató a muchas personas con el mismo método y todo y por el mismo motivo, pero no hay una prueba completamente pues firme de que a lo mejor sí ella haya cometido estos asesinatos como en otros casos. O solo fueron casualidad. Lo manifestó. Ella manifestó ser rica, y entonces todas las personas ricas a su alrededor se murieron y le donaron todo. Exactamente. O sea, a lo mejor tenía buen poder de manifestación y no mató a nadie, solamente el destino se encargó de quitarle la vida a las personas correctas para que ella se volviera rica. La fortuna llegara a sus manos. Pues es que el dinero corrompe muchísimo. Sí, yo sí he escuchado casos así de conocidos que te cuentan, no, es que mi tío mató a tal, o sea, algo parecido. No, yo no he escuchado eso de familiares míos, pero no mi tío, quien, ¿no? No mi tío, pero me refiero a personas que sí llegan a matar a otras por una herencia. Pues sí, o sea, supongo que se dan los casos. Pero pues aquí fueron tantos casos, tantos eventos de muertes en los cuales los muertos terminaron dejándole todo a Marie y a su esposo, que sí deja una duda bastante grande, pero como en algunos otros casos y muchos otros en el futuro, nunca lo sabremos. O tal vez sí. A lo mejor hay que sacar la ouija. Bueno, no creo que ella te lo confiese, aunque podríamos hablar con ella. Bueno, quién sabe. A lo mejor y sí, ya está muerta. Ya que tiene que perder su reputación. Pero no vamos a intentarlo. No voy a contactar a una posible asesina serial por medio de la ouija. Estaría divertido, ¿no? No sé si diría que estaría divertido, pero quizá nada más lo haría. Digo, no estoy diciendo que lo voy a hacer, pero quizá lo haría nada más por esa duda que tengo de si es que eso sería por morbo. Perdón por la palabra divertido, sonó muy mal. Yo creo que estaría bueno, o sea, si es posible,
O sea, si existiese una posibilidad de que se pudiese hacer eso, creo que estaría bien como para que el muerto dijera, bueno, en este caso ella dijera, oye, sí los maté. Y entonces, pues ya por lo menos se sabe que ella sí lo hizo. Y en mi cabeza es como por fin darle un descanso. No, es que no es descanso, darle justicia a todas las personas que asesinó. O sea, ya están muertas, posiblemente su linaje... no, pues las primas pues no tenían más familia, ¿verdad? Entonces, o sea, posiblemente a lo mejor no sé. Ya ni haya linaje de esas personas, pero en la historia ya quedaría como que ella no fue inocente. Pues te digo que, o sea, está en casi todos los libros de asesinos seriales. Si la buscas en internet te aparece como una asesina serial, aunque no con una prueba completamente certera del 100% de que ella lo fue, pero pues en opinión de todos los que escuchan este caso, ella era una asesina serial. Entonces pues yo quiero creer que solamente manifestaba de forma incorrecta. Pues a lo mejor y sí, pero yo sí soy de la opinión que era una asesina serial. Ay. Y pues básicamente este fue el caso de Marie Besnard, la mujer que mató o posiblemente mató a 13 personas, Verde, envenenándolas para quedarse con su fortuna. Oye, ¿y qué pasó con la amante del esposo? Siguió acusándola por unos años hasta que pues, ya eventualmente se le perdió la pista y ya se mudó o pues desapareció. Ok. Sí, no se supo si a lo mejor perdió la vida relacionada con este caso. Obviamente yo creo que para esta época ya está más que muerta, pero los comentarios que hacía durante los juicios fueron los últimos que se supo de eso, y entonces quedó perdida en la historia. Pero bueno, este fue el caso de la semana y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias, Alex, por tu historia. Por el capítulo, el caso de la asesina de hoy. Por tu historia que me dio varios tips. Esperemos que no sean tips que apliques, pero pues ya lo saben, a quienes nos esté escuchando pueden encontrar el contenido de Aterrador en YouTube y Facebook como Aterrador, en Instagram como Aterrador_OF y en TikTok como Aterrador con Alex Rodríguez. Yo soy Alex Rodríguez y aquí está Ari. Hola. Y nos escuchamos en el siguiente caso Aterrador. Adiós.